Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que mostraremos una comparativa entre una tableta gráfica Wacom y el uso de un iPad para llevar a cabo dibujo digital. Gracias al iPad y al Pencil de Apple podemos utilizarlo también como una tableta gráfica, uniéndolo a nuestro ordenador como si fuera una pantalla más. Vamos a ver cómo se puede llevar a cabo ese proceso y cuál es un poco la diferencia entre usar una tableta gráfica Wacom Cintiq de 22 pulgadas, como la que tenemos aquí, y un iPad de 9,7 pulgadas, como el que podéis ver aquí. Vamos pues a ello. Bueno, vayamos pues en primer lugar con el uso de una tableta gráfica Wacom como la que veis en la pantalla. Se trata, como sabéis, de un dispositivo con el que podemos trabajar y llevar a cabo dibujos digitales en nuestro ordenador. Wacom es una de las marcas más conocidas de ilustración digital y de tabletas gráficas para llevar a cabo este tipo de trabajos. Con ello, pues bueno, podemos trabajar de forma muy fluida, encontraremos muchísima sensibilidad a la hora de, por ejemplo, utilizar un lápiz, ¿vale? Veis cómo podemos llevar a cabo trabajos de mucha precisión y bueno, pues la verdad es que no hay ninguna pega con ella, funciona muy bien y el único problema es el precio que suele tener, ¿no? Que suele ser bastante elevado y superando normalmente los 1.000 euros o 1.500 euros incluso. Pero bueno, nos permite mucha soltura, calcula la inclinación, por ejemplo, del lápiz, puede incluso, como veis, reaccionar a la presión del mismo, ¿vale? O sea, ahí ya presionamos más o menos y, como decimos, también con la inclinación del mismo lápiz digital. Por lo tanto, simula el trabajo con un lápiz real, ¿no? Vamos a ocultar esta capa, por ejemplo, y seleccionamos un lápiz, que me suele gustar a mí bastante utilizar lápices. Entonces, bueno, veis cómo se trabaja muy bien con un lápiz de este tipo y respeta la inclinación, etcétera, y la presión del mismo. Bien, bueno, vamos a ver entonces la diferencia con el uso de un iPad para llevar a cabo este mismo tipo de trabajos. Aquí, como veis, la pantalla tiene 22 pulgadas, calidad HD, y reacciona perfectamente al lápiz de la Wacom. Vamos, por lo tanto, a observar ahora cómo se trabajaría con el iPad. Bueno, aquí tenemos el dispositivo iPad, que se trata de una tableta de 9,7 pulgadas, sobre la que también podemos realizar dibujo digital gracias al Pencil de Apple. Entonces, bueno, tenemos, por ejemplo, en esta aplicación de Adobe Sketch gratuita, que se puede descargar en el iPad, podemos trabajar con dibujo digital, con distintas capas y hacer cosas bastante sencillas, ya que realmente no tiene todas las herramientas que puede tener la versión completa de Photoshop. Pero bueno, como veis, podemos modificar distintos elementos y llevar a cabo trabajos con bastante precisión, donde también funciona correctamente la presión, la inclinación del propio lápiz, y esto, pues bueno, nos permite llevar a cabo trabajos también correctos de ilustración. Entonces, bueno, podemos utilizar esta tableta y hacer que la pantalla de nuestro ordenador se vea también aquí para trabajar como si fuera una tableta Wacom con nuestro iPad. Sí, es posible y vamos a ver cómo llevarlo a cabo para así comprobar pues bueno, las capacidades de trabajo con uno u otro dispositivo llevando a cabo el mismo trabajo.
Existen múltiples aplicaciones que nos permiten convertir nuestro iPad en una pantalla más del ordenador con el que estamos trabajando y de ese modo poder utilizar estas herramientas de dibujo como si fuera nuestro ordenador de sobremesa y visualizando, por ejemplo, Photoshop en nuestro iPad. Para poder convertir en una pantalla más del ordenador este iPad hay que utilizar, como digo, una aplicación. Existen distintas. Está, por ejemplo, la más conocida es Astropad. Sin embargo, Astropad, que funciona muy bien y que hay muchas críticas y reseñas en YouTube, por ejemplo, solo funciona con Mac. En cambio, nosotros trabajamos con Windows. Hay una aplicación que funciona tanto con Mac como con Windows y se llama Duet. Duet es, como lo veis aquí, una aplicación muy sencilla que nos permite conectar nuestro iPad a un ordenador. Lo que vamos a hacer va a ser descargarnos tanto descargarnos Duet, el servidor de Duet para nuestro ordenador, ya sea Mac o PC, y luego nos compraremos la aplicación de Duet en nuestro iPhone. La aplicación cuesta exclusivamente 10 euros, creo que es, 10-11 euros, y ese es el precio único. Y luego, si queremos trabajar con la versión Pro de Duet, tendremos que pagar 24 euros al año. ¿Vale? No es un precio excesivamente grande y la verdad es que viene muy bien porque en la versión Pro de Duet se incorpora ya una herramienta que nos permite utilizar la presión del Pencil de Apple sobre nuestro iPad. Entonces va a ser necesaria esa herramienta, el Duet Pro, ¿vale? Pero bueno, es un precio bastante reducido y nos va a permitir conectar nuestro iPad al ordenador. Entonces, bueno, vamos a conectar el iPad. Para ello lo que tenemos que hacer es abrir la aplicación de Duet, que ya la habremos instalado. La abrimos y en este caso, bueno, vamos también a activar aquí. Vamos a abrir nuestro iPad. Bien, y tal cual lo tenemos aquí, tenemos que conectar y encender nuestra aplicación de Duet también en el iPad. Bien, entonces como veis estamos... Bien, entonces aquí tenemos la aplicación de Duet y bueno, podemos pulsar en iPro y esto es muy curioso porque nos va a permitir calibrar la fuerza de y la presión de nuestro Pencil, ¿vale? En la herramienta que trae el iPad en la propia aplicación de Duet. Yo recomiendo dejarlo, por ejemplo, así. Y ahora pulsaríamos en Save and Close. Vamos a ver si se nos quiere conectar. Bueno, claro, no se nos puede conectar en este momento porque necesitamos unirlo a nuestro PC de algún modo. Pues para eso tenemos que utilizar el cable de conexión USB. La disponemos, ya veis que está iniciando Duet. Bien, nos aparece iniciando y aquí lo tenemos, ya tenemos Windows en nuestro iPad. Bueno, como habéis visto, ya tenemos nuestro iPad funcionando como una pantalla más del ordenador. Entonces podemos llevar a cabo distintos dibujos, veis que funciona también la presión e incluso también la inclinación de nuestro lápiz. Vamos a ver entonces las diferencias de uno respecto al otro con este tipo de utilidad, ¿no? Entonces, bueno, yo abriría un archivo nuevo y vamos a trabajar en él de modo que podamos ver exactamente lo que nos permite hacer y no el iPad. Ya veis una cosa que las Wacom, si no son táctiles, no nos permiten. Aquí en el iPad podemos reducir con la mano el tamaño de la imagen, ¿no? Y moverlo, desplazarlo, etcétera, porque es una pantalla táctil. En cambio, esto no resulta posible hacer en algunas Wacom, en concreto en la que tenemos nosotros, una Wacom de 22 pulgadas HD,
no es táctil y por lo tanto no podemos utilizar eso y solo podríamos utilizar el pincel. Aquí sí podemos hacerlo. Además, bueno, vamos a crear una nueva capa y pues bueno, podéis ver cómo una de las funciones que tiene pues es la presión, actúa frente a la presión correctamente. Esto vamos a verlo luego realizar en la Wacom, ¿vale? Y como veis, puedo hacer figuras más o menos complejas con cierta precisión. Aún así, me da la impresión de que la precisión no es tanta como la que se consigue con una Wacom normal. Luego podemos probar también la inclinación de algunos de estos pinceles, por ejemplo. Vamos a verlo aquí. Entonces, bueno, veis que si activamos aquí esto, nos aparece la distinta inclinación que tiene nuestro pincel. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo esto, el pincel se inclina o no de una forma u otra. Eso funciona bastante bien. Sin embargo, no me gusta que mantiene una... vamos, le cuesta cambiar de inclinación en ocasiones, ¿vale? He notado aquí algunos problemas en los que cuando comenzamos a realizar el dibujo, comenzamos a trazar el dibujo, mantiene la misma inclinación si lo hacemos en vertical que si lo hacemos en horizontal. Nos pasa en algunos casos, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco una pequeña desventaja que todavía no se debe al iPad, sino que se debe a la aplicación Duet, que todavía quizás tiene que mejorar un poquito el tema de la inclinación del lápiz a la hora de dibujar. Pero por lo demás funciona bastante bien y únicamente tenemos que tener en cuenta que esto, al ser una pantalla de 9,7 pulgadas, encontramos obviamente que el espacio de dibujo es inferior y que nos resulta pues un poco más complicado trabajar en él. Veamos en cambio la realización de estos mismos garabatos, de estas mismas pruebas, estos mismos dibujos en la Wacom para ver un poco la diferencia que podemos encontrar. Bueno, aquí tenemos la tableta Wacom y bueno, la primera diferencia, obviamente, como ya lo hemos comentado, es que esta pantalla tiene 22 pulgadas. Por lo tanto, el trabajo con ella va a ser muchísimo más agradecido y muchísimo más sencillo, ¿no? Además, la inclinación está muchísimo más lograda también, ¿vale? La inclinación está mucho más lograda, el tacto también, con una rugosidad que asemeja al papel. Y bueno, pues el tamaño hace mucho en este caso, luego aunque digan que no importa, ¿no? Y se nota mucho, ¿no? Nosotros, bueno, con esto pues podemos hacer, veis que se nota mucho la presión, trabaja muy bien con la presión, los trazos son bastante más controlados, creo, es bastante más estable el dispositivo, por tanto podemos apretar más con mayor precisión, a menos que estemos trabajando, por ejemplo, en la tablet tumbada, ¿no? Pero con un soporte de la tablet no se consigue exactamente lo mismo, ¿no? Luego, pues bueno, el resto es igual, ¿no? La inclinación, como digo, la va a coger mejor, nos va a permitir quizás mayor precisión en las formas y bueno, pues sobre todo, como digo, la ventaja de disponer de un tamaño más grande, pues nos aporta bastante más capacidad a la hora de trabajar con en concreto este formato, ¿no? Veis que podemos hacer exactamente los mismos gestos en un formato que en otro, vamos, con una herramienta que con otra. Bueno, hasta aquí llega esta explicación comparativa del uso del iPad y una tableta Wacom para llevar a cabo dibujo digital y usarlo como tableta gráfica. Hemos podido ver que la resolución influye bastante. Encontramos bastante más precisión en la tableta gráfica Wacom, así como mayor comodidad a la hora de trabajar. Y funciona un poco mejor, aunque eso, como digo, depende probablemente de la aplicación Duet. Funciona un poco mejor la inclinación del lápiz en Wacom que en esta aplicación de Duet del iPad.
Pero bueno, sí que podemos decir que resulta muy muy interesante disponer de este iPad, también no solo para trabajar en el estudio donde trabajemos de forma cotidiana, sino quizás para desplazarnos, si nos tenemos que desplazar y trabajar fuera de nuestro sitio habitual, viene muy bien para, por ejemplo, trabajar con nuestro portátil y con esta tableta gráfica que en cierto modo es muy similar al trabajo con una Wacom. Entonces, bueno, espero que os haya resultado interesante este pequeño análisis y podéis compartirlo si queréis. Un saludo.